eh, ingrese el resto de compañeros, pues voy a comenzar dando el aviso en relación a la inquietud sobre el examen que se me había planteado en la última clase. Se comunicaron por parte de la escuela y dijeron que eso podía ser libertad pues personal, como podría ser la modalidad, y viendo que al menos la gran mayoría, algunos de San Salvador ya van de vacaciones, que la escuela cierra. Lo que sí me dijeron es que el portal va a estar habilitado hasta el día domingo para que puedan subir su examen. Entonces he considerado pues que el examen mejor sea de una manera individual para que cada quien pues lo conteste. Es casi similar al, a la primera evaluación diagnóstica que se tuvo y algún problema en particular. Nada más dar las indicaciones que en el problema que se plantea, no es que espero yo que se redacte una sentencia, sino que del caso fácticos que está presentando ahí, primero que determinen cuál es el delito aplicable, que determinen del supuesto fáctico que se les presenta en el examen, identifiquen cuál es la relación de poder o de confianza que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Cuáles son las condiciones que se pueda dar, porque adelanto que es un caso de feminicidio, cuáles son las condiciones que se puedan dar del artículo 45, ya puedan ser de la literal A a L, si existe un agravante. Y aquí ustedes pueden tener una especie de creatividad en relación a cómo lo lograron demostrar. Por ejemplo, no solamente sacar del cuadro fáctico, solo porque tal vez se diga el esposo, Juan es el esposo de María, solo, son esposos y se probó. Porque en la realidad a veces se presentan dictámenes y en el cuadro fáctico se nos dice que son esposos y cuando vamos a ver los medios de prueba documentales, periciales o testimoniales que están agregados ahí, ni siquiera existe una certificación de matrimonio. O si es unión no matrimonial, pues prueba de los testigos, las familiares que llegan a decir, sí, miren, mi hermano estuvo 15 años acompañado con el señor fulano y tal. Entonces, no quiero que se extiendan, pero sí quiero que mínimamente tengan un poco de creatividad para decir, relación de poder y de confianza es unión no libre o es un matrimonio y se logró comprobar con estos medios de prueba. Por eso los dejo pues a su creatividad para que puedan establecer. Y si en algún momento ustedes también, como les dije, en derecho no hay respuestas absolutas. Si ustedes en un momento determinado, por ejemplo, quieren argumentar que existe una causal que en el cuadro fáctico, pero que ésta no se logró acreditar, también les dejo libertad de poder hacerlo. Como por ejemplo, que se establezca que la mujer, supongamos que es una persona que estamos hablando de 70 años de edad, y la fiscalía o en el cuadro fáctico que ustedes vean está la causal esta de 46 literal D, que dice que sea una adulta mayor. Pero supónganse que ustedes en su análisis me dicen, sí, representación fiscal quiso acreditar la causal mujer adulta mayor, pero no acreditó ningún documento fehaciente que estableciera la edad de la víctima. Por lo tanto, pues no opero esta causal. Yo lo que quiero es que ustedes jueguen con las causales, les doy la creatividad para que me digan por qué consideran ustedes que una causal se ha acreditado o por qué consideran ustedes que no obstante se haya acusado por un hecho, no se causó, no se acreditó, para que ustedes también puedan tener esa facultad o esa creatividad argumentativa de decir, bueno, representación fiscal o decir liminarmente fiscalía acreditó o quería acusar por feminicidio agravado, pero consideramos que ante la falencia de pruebas y esto, al final yo acredité un feminicidio simple. O que, por ejemplo, ustedes me digan, eh, si por ejemplo, ¿se recuerdan cuando hablamos de cuando la muerte es precedida por mutilación?
Supongamos que el ejemplo sea así, de una persona descuartizada, y ustedes vengan y me digan, mire, esta causal no se prueba porque según la autopsia las lesiones fueron post-mortem. Entonces yo lo que quiero es que ustedes vayan jugando con esa técnica argumentativa, porque no se puede hablar de teoría jurídica del delito si no tenemos un cuadro completo de una teoría del caso y a la vez cómo lo podemos probar. Por eso, si ustedes habrán visto en los ejemplos que les he puesto en los foros y también en las guías, he intentado que no sea como, ay, tan evidente. Ya comencé a leer los de la segunda guía y efectivamente, quizás el objetivo que tenía de ver la comparación de sustracción con hurto de uso, inmediatamente pues ya las lecturas que he estado viendo pues han identificado, mi hurto de uso ya está derogado. Y eso en realidad me alegra porque era el objetivo que tenía del examen, porque recuerden que les comenté en la clase pasada que me había tocado llevar un delito de sustracción patrimonial, el cual era de hecho del año 99, cuando ni siquiera delito era. Entonces creo que lo primero que uno tiene que hacer cuando analiza infracciones penales es ver si el supuesto de hecho se subsume en un tipo penal y efectivamente verificar si aquel tipo penal por la temporalidad en el tiempo está vigente o no. Entonces, eso forma parte pues de la misma conocimiento, no solamente teórico de teoría jurídica del delito, sino de ver la vigencia y eficacia pues de la norma penal en el tiempo. Porque en este caso, pues sabemos que cuando algo está derogado, pero me ha gustado que al menos los que los he comenzado a ver, pues lograron identificar y no obstante eso, pues han hecho sus análisis en base, mira, esta lectura de este año fue derogado en tal parte, pero consideramos que en este caso se puede dar o a lo mejor en este delito ahorita lo podíamos nosotros comparar. Y eso prácticamente era como lo que buscaba o lo que buscaba también cuando hicimos el ejercicio de la favorabilidad, en el sentido de poder entender que por interpretaciones de perspectiva de género podemos interpretar un medio descriptivo como la comunidad con ese sentido de amplitud de una comunidad extensa, como la Corte dijo, pues la familia pues forma parte de esos ecosistemas familiares y además los que estamos en estos delitos de violencia de género, sabemos que a una mujer, a una niña, le cala más o le afecta más las expresiones de violencia que se le dicen en el seno de la familia a que se lo diga un desconocido en la calle. Por ejemplo, si ustedes tienen a su hija, a su hermana, a su esposa, son ustedes como padres, compañeros, esposos que les están enseñando a manejar, esa mujer, si está diciendo tonta, bruta, frená, no podés, no sé qué, eso le va a atemorizar más a que un externo se lo esté manifestando. Entonces, por eso es que la sala pues hace esa comparación y dice, bueno, no hay que dejar desprovistos y hizo ese análisis cuando dice, bueno, la violencia que el Estado se ha comprometido a erradicar es tanto la pública como la privada. Así que el examen pues va a ser individual, no tengan temor de es casi mucha parte similar a la de diagnóstico y en el ejercicio pues lo dejo a la libertad. Que ustedes me digan si se acredita, si no se acredita, si tienen un medio de prueba o si no lo tienen. Porque lo que voy buscando pues es esa circunstancia de que ver aquí en el chat alguien ha escrito. Maestra, como el examen, eso significa que cada quien debe hacer las 4 evaluaciones o partes del examen. Solo el examen final es individual. Es decir, todo el componente del examen es individual. Solo los foros y la guía es en grupo, ante la duda. Pero para que no nos come el tiempo y después continuamos con los avisos, habíamos quedado también en el artículo 52, que es un delito que se llama favorecimiento al incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
En este delito en particular, dice quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con los deberes de asistencia económica, ocultar o dar información falsa, tardía o incumpliere con orden o autoridad judicial administrativa, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa equivalente a 30 salarios mínimos del comercio y servicio. Este delito en particular, como hablábamos la vez pasada, puede ser cometido por una acción o por una omisión, no dar los informes correspondientes. Pero en este caso en particular, también es de tomar en cuenta que aunque el legislador no lo diga, pero nosotros sabemos que a veces hay muchas pagadorías que son mujeres las que tienen la titularidad de ser pagadoras y las que se encargan de de aplicar los descuentos. O incluso también sabemos que una pagaduría como tal, como una institución, porque no solamente es el pagador el que es el responsable, eh, trabajan secretarios y trabajan colaboradores administrativos. Y en esa misma organigrama que hay en una oficina, hay unos que son, bueno, los que tenemos acceso a la pagaduría del órgano judicial, y cuando vamos sabemos que hay unos que se encargan de dar las planillas, otros se encargan de los descuentos si usted va a ir con un descuento de un crédito personal, de hipotecas, hay así como una serie de personas que tienen diferentes designaciones y está la pagadora, digamos, general. Entonces, en ese íter, como estamos hablando de que esto tiene que ver con violencia económica, porque cuando a una persona o un padre no pasa la cuota alimenticia a uno de sus hijos, se le recarga en la mujer la misma actividad de poder mantenerlos. Y aunque el legislador no lo establezca acá, quiero que reflexionemos en el punto. Si una secretaria omite por descuido, por negligencia, por culpa, por carga laboral, enviar un descuento de cuota alimenticia, podríamos decir es una sanción administrativa. Por lo general, este delito, para que se configure, aunque no lo diga el legislador, tiene que haber un grado de coautoría o un grado de acuerdo de voluntades entre el ser y el padre, que no quiere que a él se le descuente en su salario, y alguien que sea pues trabajador de la pagaduría o de la institución que tenga que hacer ese descuento. ¿Por qué digo eso? Porque si tenemos entonces solamente un secretario o una secretaria que está por carga laboral en papel a una orden de descuento, no podríamos decir que se ha configurado el delito solamente por la acción de no haberla pasado en tiempo, porque siempre recordemos que el artículo 4 del Código Penal prohíbe la responsabilidad objetiva. Aquí tiene que haber aquel elemento subjetivo que también ustedes muy bien lo han desarrollado en su guía de estudio, del dolo, del querer y conocer la acción de que si yo llego con la orden de descuento, que alguien le diga, mira, esto es para que me afecten en la cuota alimenticia y no la quiero pasar, haceme el favor, haceme el paro, como le quieran decir, pero ese acuerdo de voluntades para favorecer, en este caso, sería al padre deudor de alimentos. Entonces, por eso, aunque el legislador no lo diga acá, en la modalidad de acción tiene que haber esa parte del nexo entre el que tiene que dar la cuota alimenticia, en el que está la oficina, para favorecer o no el incumplimiento. Entonces, en esta posibilidad también, como el afectado viene siendo la mujer, su economía, los niños, acá sí puede darse el supuesto de que sea una mujer de estas oficinas la que se encargue de ocultar el documento, es decir, de completar o no el tipo penal. Porque si caemos entonces en aquella interpretación restrictiva de querer decir, no, solamente tiene que ser el hombre, con un pagador hombre, con un,
secretario hombre o con cualquier hombre de la pagaduría para que se configure el delito, entonces estamos cayendo en una interpretación que afectaría al bien jurídico de la mujer y de los hijos en este caso. Y acuérdense que también acá podríamos hacer una interpretación en base al principio de favorabilidad, buscando pues que el bien jurídico de asistencia económica, de la violencia económica en la cual la mujer indirectamente se ve envuelta, pueda, no pueda salir lesionada. Acá me pregunta, bueno, que si hasta cuándo va a estar el examen disponible. Me dijeron en el consejo que hasta el día domingo va a estar disponible, que desde el viernes que se habilita hasta el día domingo va a estar la plataforma disponible para que lo puedan subir. Entonces, en este caso en particular, como decía, hay que también hacer esas interpretaciones de favorabilidad en el bien de la mujer, porque si no podríamos caer en el extremo de que un hombre en se ponga en contacto con una mujer de la pagaduría, que escondan los documentos y al fin y al cabo la afectación siempre va a ser la misma. Entonces, en este delito, pues como mencionaba al inicio, puede ser por acción o por omisión. Y la pena, cuando la determinamos, vean que es de 1 a 3 años y también dice que es una multa equivalente a los 30 salarios mínimos del comercio y servicio. Cuando nos delimita el legislador en el principio de proporcionalidad, que el artículo 63 debemos de determinar la pena, siempre tengan ustedes presentes la fecha en la cual se da la supuesta obstaculización o que se esconde el informe. Porque esto de los salarios mínimos del comercio y servicio va cambiando, o sea, hay decretos legislativos que a veces se aumentan. Y esto también forma parte para la misma explicación sobre el delito de expresiones de violencia que tiene esta multa y que se da también tomando como baremo los salarios mínimos del comercio y de servicio. Lo importante acá es, por ejemplo, en el 2017, el salario de $300. Luego hubo una reforma que creo que fue por el 2020 o 21, donde lo aumentaron a $306. Entonces, lo que quiero traer con esta colación es que cuando nosotros determinamos la multa, también lo tenemos que hacer con el salario vigente que estaba al momento que se cometió el delito, porque eso forma parte de la proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, de repente se podrán dar, en este caso en particular, algunos multas que sean de $300 y en otros casos podemos decir, mire, la multa es de $306. Para que lo tengan en cuenta porque uno siempre debe, cuando pone la multa y el legislador solamente lo remite a estos salarios mínimos vigentes, en la determinación de la pena, verificar el decreto legislativo y la vigencia que tuvo para poderla determinar y cuantificar. Máxime que en estos delitos de la ley no nos hicieron cuantificación de 10 multas, sino que nos pusieron como que fuera el salario completo, es decir, no nos lo fraccionó, sino que nos lo puso así, salario pues completo, que es el que hay que dar. Ahora vamos a ver el delito de sustracción patrimonial. Este actualmente está siendo estudiado por varias academias que andan buscando cómo hacer una especie de reforma. Justo ayer en un diplomado que estuve, una de las compañeras que está en estas reuniones me estaba haciendo una de las preguntas al respecto. Y vamos a ver acá porque lo voy a compartir. El delito simplemente dice, quien sustrajere algún bien o valor de la posesión o patrimonio de una mujer con quien mantuviere, oigan bien, una relación de parentesco, matrimonio o convivencia sin su consentimiento, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Aquí nos habla, todos estos términos son normativos. Sabemos que la posesión la vamos a encontrar regulada en el Código Civil. Lo que es patrimonio para el ordenamiento jurídico también lo vamos a encontrar allá en el Código Civil. Cuando hablamos de matrimonio o convivencia,
el código de familia, nos da los conceptos y nos da las convivencias, de hecho, además que están reconocidas en la Constitución. Y cuando nos habla de una relación de parentesco, también esto está delimitado por el mismo código de familia. Entonces, la disyuntiva o el análisis académico que andan haciendo en estos momentos es, como acá dice, que sustraer de la posesión o patrimonio. Sabemos que la posesión es ser el mero tenedor de una cosa sin dominio de la misma, pero lo posee. Y patrimonio, pues ya pueden ser pues, bienes muebles o inmuebles que entran en la masa de la mujer. El punto acá también es considerar y no analicemos un delito a la lógica de los privilegios que cada uno puede vivir, sino a la lógica del estándar salvadoreño en general o de las propias comunidades. Aquí entran el menaje familiar, entran la cama, la casa, la ropa, los documentos, el DUI, el pasaporte, tarjetas de circulación de vehículos, tarjetas del Seguro Social. Todos esos documentos podrían entrar en estas sustracciones patrimoniales. Y esos pequeños enseres que nosotros, o sea, que la familia pueda tener, llámese televisor, casa, cocina, plancha de pupusas, refrigeradora, la ropa, las vajillas, todo aquello pues que sea parte de la familia. Entonces la sustracción acá viene siendo venir, traer, como bien decía antes, ¿se acuerdan de ese hurto de uso que estaba regulado? Que decía sin ánimo de lucro. Pero acá el ánimo es desplazar las cosas de donde están siendo utilizadas, ya sea por la mujer o por su grupo familiar, simple y sencillamente para afectarle su derecho a una vida libre de violencia y su derecho al patrimonio. Entonces, en este caso, al menos los casos puntuales que yo he tenido, y obviamente entran no solamente los matrimonios, vean bien, ni las uniones de hecho. Cuando uno dice cualquier relación de parentesco puede ser hermanos, o sea, un hermano que obviamente pues llegue a la casa de una hermana y sustraiga cosas para afectarla, porque también hay una relación de poder y de confianza. Pueden ser cuñados, pueden entrar acá los hijastros, ¿por qué no decir? Em, Entran también acá padres contra casas de las hijas que puedan llegar a sustraer solamente por el hecho de ejercer una violencia contra la mujer. Entonces, el legislador acá no lo ha establecido sobre las uniones de marido y mujer, porque le puso esa consideración en los elementos del tipo penal que puede ser una relación de parentesco. Pero las críticas que están surgiendo últimamente acá es que dicen que para que los miembros de un matrimonio puedan tener seguridad cuál es sus objetos o sus bienes muebles dentro de la casa, tiene que haberse dado la liquidación del régimen. Dice una corriente de pensamiento, ¿verdad? Yo solamente la estoy trasladando. Y que solamente al darse la liquidación de un patrimonio, una mujer podría estar segura de decir, este carro es mío, esta moto es tuya y por lo tanto lo podemos sustraer. Entonces la compañera que ayer me estaba planteando que estaban en unos análisis académicos sobre esta interpretación, bueno, yo le escuché, pero yo le decía, la intención del legislador no ha sido esperar que una mujer vaya a un divorcio, se liquide un régimen patrimonial y a su vez, hasta ese momento pueda decir, esta casa es mía, este menaje del lugar es mío y este se lo llevó, porque entonces estaríamos dejando en desventaja a muchas mujeres en el transcurso o en el trayecto de la violencia en sí, porque supongamos, decirle a una mujer que vaya a un juzgado de familia, que se divorcie, que traiga, que espere que salga una resolución donde se le diga cuál es su patrimonio, que se liquide un régimen patrimonial,
es desconocer también la realidad de muchas mujeres en El Salvador, porque aunque el legislador solamente ha establecido acá matrimonio, convivencia o relación de parentesco, y dice acá con o sin consentimiento, no podemos dejar de lado que acá en El Salvador, donde entrarían entonces aquellos noviazgos en los cuales no conviven como una relación, digamos, de hecho, como lo conocemos en familia, pero sí tienen una convivencia entre ellos, y él llega a la casa de la chica y le gustan las cosas. Eso obviamente afecta el patrimonio de la mujer, entonces la estaríamos dejando como algo desprotegida, donde entran también aquellas figuras en las cuales se está dando en la realidad, en los cuales podríamos decir, ah, no, mire, si usted tiene una unión de hecho, vaya que se la declaren allá en el juzgado y posteriormente venga y díganme que le han llevado las cosas para poder promover la acción penal. Creo que en este caso también sería negar un poco y hacer un poco de burocracia al problema real que la mujer va a tener. En lo que le sale el proceso de liquidación del régimen patrimonial, esta mujer, supongamos que ha sido la refrigeradora que le han llevado, ¿dónde va a guardar sus alimentos? Todas las cosas se le van a ver a ella dañado. Si es la cama, porque no pensemos en grandes empresas, no pensemos en grandes cosas cuando lo que nos llega a nosotros es, me quemó la ropa. Lo que nos llega a nosotros es, nos quemó la cama. Eso nos llega como se la lleva o se la destruye o me llevó los documentos y me ha tocado volverlos a sacar y ni siquiera puede salir del país porque el pasaporte me lo escondió. Esas son las cosas prácticamente que llegan en sustracciones patrimoniales, problemas reales de mujeres reales. Entonces, no, si vamos a estar pidiendo o queriendo decir que le vamos a pedir, además, yo le comentaba a la compañera, el legislador acá no ha establecido un requisito de procesabilidad, no ha dicho, mire, y siempre y cuando la mujer se tenga acreditado, sino que lo que ha establecido es con los principios procesales, una prioridad absoluta de atención a aquella mujer que en un momento determinado llega a su casa y la ve totalmente barrida, que el menaje familiar se lo ha llevado y ella tiene 3 o 4 niños. Porque nosotros podemos decir, ay, se llevó la televisión, ay, pero recordémonos que los menores tienen derecho de diversión, tienen derecho de poder, aunque sea ver sus caricaturas o sus programas. Entonces, en estos casos en particulares, siempre tengamos una posición un poco más de prioridad hacia la mujer, de favorabilidad y de no poner obstáculos o requisitos que el legislador no le ha establecido, porque del momento que el legislador puso posesión o patrimonio, en la posesión sabemos que no nos está hablando de titularidad, sino que nos está hablando de uso de cosas. Obviamente, ¿verdad? Si ya está algo delimitado que es propio de la mujer, se puede pues presentar. Aquí me decían, en la sustracción patrimonial puede ser sujeto activo una mujer. No, en este caso sí no puede ser una mujer, sino que tiene que ser un hombre porque está vinculado a esas relaciones de poder y de confianza, desde el momento que el legislador nos pone relación de parentesco, matrimonio, convivencia, y también está delimitado a afectar la violencia económica y patrimonial. Los 2 casos que yo he tenido perdón, 3 casos he tenido sustracción patrimonial y se los voy a poner porque con ejemplos se entiende un poco más. Era un matrimonio. Aquí sí lo teníamos configurado el vínculo. Ella era mucho mayor que él. Posteriormente, la señora pide su jubilación a una AFP. Cuando le dan el dinero de su jubilación, él, que era más joven, le dice, mira, abramos una cuenta mancomunada porque es mejor, gana interés, etc. Van, abren la cuenta mancomunada y se acredita que el único cheque que ingresa es el cheque que viene de la AFP Confía hacia la cuenta de ahorro. Posteriormente, a la señora le sale un documento en Estados Unidos, se va allá a estar el tiempo que le requiere. Luego se da cuenta que el señor, pues, bueno, de la infidelidad del esposo, regresa para poner fin al vínculo y cuando ella llega al banco, se da cuenta que el dinero se lo había sacado él.
Cuando representación fiscal presenta ese caso, cualquiera podríamos decir, ay, mire, si en el Código de Comercio permiten las cuentas mancomunadas, entonces el señor sacó el dinero. Pero lo que la representación fiscal logró ir haciendo fue el hilo conductor. Primero, ¿verdad? Sentar las bases del matrimonio entre ellos, sentar con pericias psicológicas que había existido esa modalidad de violencia, que ya en los últimos tiempos, el periodo de la relación, pues ya no era estable, la afectación que ella tenía, y logró comprobar, primero, con la AFP los documentos, cuando la fecha en la cual a ella le dieron el cheque. Posteriormente, que eran como unos 2 días de diferencia del cheque cuando abren la cuenta mancomunada, que en esa cuenta mancomunada no hubo otro ingreso de parte, o sea, un flujo económico de parte de él en la cuenta, sino que solo se mantuvo la muy cantidad de la jubilación de la señora. Y posteriormente, cuando el señor había regresado, los vouchers que el banco presentó, que la única persona que había ido a hacer los desembolsos era el señor. Bueno, cuando se llegó pues a la vista pública, obviamente pues los defensores, no, que la cuenta de ahorro es lícita, que el banco, obviamente el banco pues entregó el dinero de una manera lícita, pero como aquí lo que estamos viendo es la violencia patrimonial, eh, el abuso de la relación de confianza, se logra acreditar en la sentencia. Vaya, en la actualidad, ¿con qué persona uno hace una cuenta de ahorro mancomunal? Con aquella que uno tiene confianza. Se logró acreditar que el flujo económico solamente venía del depósito de los años era una prestación de la señora, no era sus ahorros de toda la vida, sino que era una prestación por un trabajo devengado casi por 30 años de ella. Y que no, la señora pues acreditó que no había habido pues acuerdos de voluntades para sacar el dinero. Entonces se logró acreditar, él tuvo que pagarle, y luego pues el señor tuvo una especie como de decir que sí, porque no se logró acreditar que él, los $15,000 que tuviera en sus cuentas de ahorro, porque se le había congelado con su cheque que andaba por ahí del señor, que el dinero que él tenía no era producto, pero ni que se había ganado la lotería, en pocas palabras. O sea, no era nada, o sea, de dónde, o sea, que lo único dinero era lo de la prestación de la señora. Se condenó el señor a, a 3 años, se pagó los $15,000 a la señora como parte de la acción civil, pero hubo una parte de dinero que representación fiscal no logró acreditar. Entonces, de $37,000, solamente se logró recuperar $15,000. Entonces, esos son casos que yo tengo pues, de sustracción patrimonial y que tuvo representación fiscal que hacer todo el nexo causal para acreditar. Otro que fue en el cual una señora hizo un crédito y con las mismas compañeras eran enfermeras del Seguro Social, entre las mismas se habían servido de fiadoras. Entonces, ellas sirvieron como de testigo, en el cual cuando van a una caja de crédito, cuando sacan el cheque y se lo dan, ellas dicen, nos reunimos a comer en un food court de un centro comercial. Entonces, todas estaban así como platicando, yo voy a salir de esta deuda, yo del otro, y que cuando estaban ahí, llega la pareja de la señora, le habían dado el cheque, y él les va, ay, que no, que mira, ya vi el carro que se vamos a comprar y que ya lo fui a tratar y no sé qué. Entonces, ellas escuchan de que iba a haber una compra de un vehículo. Viene la señora, le pide la cantidad, bueno, le quita la cantidad, mejor dicho, y va y compra un vehículo en particular a nombre de él. Posteriormente, pues cuando la relación se da la ruptura, comienzan a llegarle, y lo típico era, no, yo voy a ir a pagar a ventanilla, al banco, al caja de crédito. No se dio eso, le cae embargo a la señora, entonces ella presenta su denuncia. Entonces, representación fiscal logró también hacer el hilo conductor de decir, mire, la única que había hecho un crédito ha sido ella. Las otras dos escuchan como testigos que les habían sido fiadores que él llegó con ahí, que ya había visto y tratado un carro. A los 2 días después del crédito, compran el vehículo a nombre de él. ¿Quién está pagando las cosas? Ella. Cuando ella ya le dice, mira, ayúdame a pagar, él no le da. Entonces, se
se planteó el caso como una sustracción patrimonial. En ese caso, si no nos fuimos al desarrollo normal de la vista pública, fue porque el procesado se acogió a una suspensión condicional del procedimiento y estableció de que efectivamente, o sea, ustedes saben que ahí pues se admiten los hechos. Él dijo, sí, mire, yo lo hice de esta manera y quiero un trato para pagarle a la señora. Además, ahí se aclararon ciertos puntos, ¿verdad? Ustedes saben que también él dijo, bueno, es verdad, fueron $7,000 en esta cantidad, pero si yo ocupé 3,500 para el vehículo, ella ocupó el resto del vehículo. Entonces la mujer ahí fue consciente de decir, si es cierto, yo ocupé eso en gastos, no sé qué, pero ese carro pues es de él y él lo anda disfrutando. Entonces, ese hombre quedó pagando como por 2 años, casi la letra de $200, pero se le concluyó de pagar a la señora. Digamos, se fue por una salida alterna, pero eh, quiero que puedan ver que no es, que tampoco solo pensemos que la sustracción es llegar y sacar de la casa un bien y salir corriendo, sino que hay diferentes modalidades en las cuales la mujer tiene engaños. Y en ese que les digo que se fue por una salida alterna, en el peritaje psicológico perfectamente, la psicóloga hacía un planteamiento de la víctima que ella era fácilmente manipulable, que era aquellas personas la típica persona que, por ejemplo, si yo quiero que alguien esté conmigo, les regalo un celular, les regalo un reloj. Entonces, eh, la psicóloga determinó que ella tenía esos vacíos como emocionales que ella pensaba que así era la forma como de poder relacionarse. Incluso a la señora, no obstante irnos a una salida alterna, se mandó a terapia psicológica porque para evitarle que esa conducta pudiera llevarla a ser víctima en otra clase de relaciones. Y otra sustracción patrimonial que tuve, que ahí sí fue, digamos, buena estrategia de la defensa, debo admitirlo, que la fiscalía no indagó mucho. Ellos solo decían que la señora trabajaba, dejaba a sus hijos en la casa y que él, cuando ella llegaba, le quitaba el dinero y él disponía el dinero. Entonces, prácticamente me habían planteado el caso como lo que sería este, como que fuera yo una esclava que trabajaba. Cuando sentamos a esa mujer en el estrado en vista pública, comienza la fiscal, usted trabaja y llega y sí que ganó tanto y que cuando llega a la casa lo pongo en otra parte, no, él me lo quita, yo no dispongo nada del dinero, porque él va. Y ya, fiscal, interrogatorio directo, termina. Cuando la defensa le pregunta, ajá, usted dice que trabaja y llega el dinero a su casa, ajá. Usted dice que está tan sometida que se lo da a él, sí. Eh, ¿Y él qué hace con el dinero? Compra cosas, dice la señora. Ajá. Y cuando usted dice compra cosas, ¿a qué cosas se refiere, señora? Al jabón, el aceite, el no sé qué. Y todo lo que mencionó eran enseres del hogar, eran cosas de alimentación. Entonces, obviamente en eso sabrán que fue una sentencia absolutoria. ¿Por qué? Porque es necesario escuchar a nuestras víctimas. Y con esto no quiero decir que las vamos a revictimizar haciendo preguntas aclaratorias, porque yo creo que ese caso que me tocó ver a mí esta sentencia hubiera sido tratable en una violencia intrafamiliar de aquellos, porque también tenemos violencia patrimonial en esa clase de procedimientos, porque a lo mejor ahí había una diferencia de opiniones en cuanto a los gastos, ¿verdad? Pero no llevarlo hasta el punto, porque siempre pensemos que el derecho penal siempre va a ser la última rata, porque imaginen llegar a todo lo que implica un proceso penal para que me llegaran a decir que la disponibilidad económica era utilizada para comprar el azúcar, el rinzo, el aceite, el maíz y los frijoles, entonces, y que eso, bueno, supongamos que el tipo lo hubiera comprado y lo llevara a otra persona, decimos, mire, sí la tienen como esclava trabajando, pero lo llevaba para su propio, para el consumo familiar. Entonces, ahí obviamente en la repregunta fiscalía no, o sea, no pudo rehabilitar a su testigo y obviamente pues ya se habían introducido pues ese elemento. Entonces, escuchemos bien a la víctima. Esas son las clases de situaciones que se dan acá. Acá me dicen acá en el chat, perdón, ¿cuál sería su opinión de las mujeres que dentro de una relación de noviazgo regalan celulares y carros y al finalizar la relación de noviazgo lo reclaman bajo un contexto de sustracción o algo parecido? Bueno,
Acá me dicen regalan. Casi podría ser similar. Bueno, si hay un peritaje, licenciado Hernández, Alex, si hay un peritaje donde me dice que la mujer ha sido sometida y que manipulada o influenciada para dar o despojarse de unas cosas, aquí podría ser materia de prueba para ver si el consentimiento de dar o no una cosa estaba haciendo una mujer con su total disponibilidad o una mujer sometida, porque si nos vamos a pruebas y nos sale la pericia que la mujer está totalmente sometida, que es fácilmente influenciable, que es manipulado, que tiene aquel síndrome de Estocolmo, entonces en ese caso podríamos decir que hay una especie, no le vamos a llamar de vicio del consentimiento porque no estamos en un contrato en materia civil, pero que sí hubo un aprovechamiento porque hay alguien, pues, o sea, se sopesan las relaciones asimétricas y por lo general el que pasa dando y dando y dando es porque ha sido influenciado en ciertos contextos, no en todos porque no es la generalidad, pero si se logra determinar, aquí tiene que ser con prueba pericial, que la mujer totalmente no estaba, que tiene un síndrome de Estocolmo, que es la mayoría que se ve así, que el que defienden el hombre a ultranza, que son fácilmente influenciables para poder dar. Y ahí es donde yo les decía que por eso es que cuando dice convivencia acá, esta de la sustracción patrimonial, también debemos de interpretar la convivencia, no solo como la convivencia que nos habla el Código de Familia, que la de hecho, sino con el principio de favorabilidad, porque es un hecho. En los noviazgos se da una especie de convivencia. En estas relaciones de los amigos con derechos se da otra especie de convivencia. Entonces, si nosotros interpretamos, así como la sala había interpretado aquel elemento de la comunidad, de favorabilidad para no dejar desprotegida a la mujer, también podemos interpretar acá la convivencia que pueden entrar ciertas relaciones de noviazgo y ciertas relaciones de esos amigos con derechos en el sentido pues de la búsqueda de la mujer, porque por lo general el, el agresor, en este caso, el que se aprovecha de los regalos, selecciona a la víctima, selecciona la clase de mujer a la cual le puede sacar. Pero esto va a ser materia de prueba, porque si sale una mujer pues empoderada, que no es influenciable, que ella puede decir, si yo se lo regalé, entonces no podemos estar hablando de sustracción. Pero si de repente determinamos que aquella mujer en depresión, y le di esto y le di aquello, yo lo mantenía, y me afectó, ya no tengo nada, y me salen todo ese perfil, todos esos indicadores, sí podemos estar ante el caso de la evidencia de una sustracción patrimonial. Entonces, en este caso, en particular, como les decía, tiene que ver mucho los mecanismos de prueba y si hay pérdida de documentos esenciales como el DUI, como pasaportes, como escrituras, porque a veces la mujer tiene la escritura y de repente quizás el hombre ha escuchado que ella dice, voy a vender la casa o voy a vender una casa que tengo o la quiero hipotecar por algo en particular y le esconden las escrituras. A lo mejor yo antes pensaba así, como dice, no hay que pensar desde sus privilegios, ¿verdad? Ay, si se esconde, pues yo voy al registro y saco otra certificación extractada. Pero a veces hay mujeres que ni siquiera eso pueden hacer, ni siquiera tienen los $11 o 10 que vale el sacar la extractada y que tienen en su cabeza, quiero decir, que para ellas el documento es la escritura, ¿verdad? Entonces, pues si llegan y, o sea, nada quita que se la ha escondido con dolo para que la mujer no perfeccione un contrato, una venta, porque acá también entran aquellos cuando las mujeres son dueñas de algo, ellas son las que tal vez alquilan para pastos de ganado, más que todo en las zonas rurales, y el que cobra es otro. Entonces la mujer puede decir, mire, si yo soy la dueña de ese predio y el que está cobrando por las situaciones es mi madre, que es el esposo. Entonces ahí también hay una especie pues de sustracción patrimonial. Este otro delito también se parece un poco, pero la diferenciación es sustracción de las utilidades de las actividades económicas.
Dice acá quien sustrajere las ganancias o ingresos derivados de una actividad económica familiar o dispusiere de ellas para su beneficio personal y en perjuicio de los derechos de una mujer con quien mantenga una relación siempre de parentesco. Aquí habla ya una convivencia declarada o no. Entonces acá cuando nos dicen declarada o no, ya nos tira el elemento normativo bastante a las relaciones de hecho que da el Código de Familia. Y si ven en el otro, en el anterior que solo decía convivencia, es por eso que pueden entrar las relaciones de noviazgo. Entonces acá será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Acá, en actividades, utilidades económicas, es lo típico también de, por ejemplo, las mujeres que tienen sus tiendas, sus pupuserías, eh, o que han hecho un negocio, que de repente vendieron su carro y, y le sustraen la ganancia que obtuvo. Entonces acá la diferencia pueden decir, bueno, pero entonces casi lo mismo que en el de sustracción patrimonial al de utilidades de actividades económicas, pero acá la diferencia es de que tal vez no se lleva todo, sino que solamente se está llevando, más que todo tiene que ver con cosas de dinero, con cosas totalmente fungibles. Porque acá es que, por ejemplo, la mujer va a vender al mercado todos los días y él le quita el dinero. La mujer vende Avon y la poca ganancia que le queda de esta venta de revistas, él se lleva pues la ganancia en particular. O como por ejemplo que la mujer le diga, llévame estas camisas que me las encargó, estas blusas allá a la vecina, se las lleva, les paga el dinero de la blusa y él se queda con el dinero. Entonces, y pueden ser también, ¿no? Yo pongo ejemplos micros, pero también pueden ser ejemplos macros de situaciones de empresas o sociedades en las cuales las mujeres se ven, están con participaciones y al final en la parte de cuando dividen las acciones de las sociedades, él toma en cuenta pues la ganancia que a ella le correspondía. En este caso no le está despojando, digamos, de lo que sería, ya sea, no le destruye el puesto de pupusas, no le destruye la tienda, no, la intención del hombre no es que la mujer, si es empresaria de buses, no es que ella deje de tener buses, sino que el objetivo es que toda aquella ganancia extra, él se ve favorecido con eso sin haber él invertido en esas utilidades. Por eso es que habla pues de esas utilidades y lo que llama la atención acá, que dice sustrajere derivados de una actividad económica familiar o dispusiere de ellas para beneficio personal y en perjuicio de los derechos de una mujer, porque con esto también vamos pensando en la idea de que la mujer es la que queda desprovista de su ganancia, de que si es en un hogar, si es una actividad familiar, es ella la que también termina cubriendo los gastos de la familia. Y si aquella actividad económica es para mantenerse ella y sus hijos, luego de estarle generando réditos, le genera totalmente pues pérdidas. Pero acá entonces va a ser siempre materia y objeto de prueba el sentido de que ella demuestre, se nos tiene que demostrar la actividad comercial, cuánto era, pues si es una empresa, pues el estado de la empresa, lo que invierte, la ganancia y la disponibilidad que a la mujer le quedaría, que es lo que el otro pues está utilizando para su beneficio personal. Y viene el famoso delito que bien el licenciado Martínez, perdón, el máster Martínez ni siquiera dijo, esto es tanto que lo analiza. No lo voy a analizar prácticamente, que sería expresiones de violencia contra las mujeres. Este es un delito, como dije, que nos ocupa la mayoría del porcentaje de entradas penales en la jurisdicción. Tiene diferentes modalidades en las cuales se puede realizar. Y también, obviamente, incluye el ámbito público y el ámbito privado de la mujer. Y en algunos literales uno puede decir, mire, riñe con otros hechos delictivos o con otros tipos penales. La primera, lo que ya mencioné, que siempre tengamos en cuenta cuando cuantifiquemos la pena, el salario mínimo vigente al momento que se cometió el hecho, porque de eso nos va a salir la proporcionalidad para imponer la cantidad.
El literal A dice elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio imágenes o mensajes visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio y menosprecios a las mujeres. Aquí prácticamente es, si él es el creador del contenido, es decir, él crea la imagen, el meme o la publicación, si además de elaborarla, la publica y también efectos de difundir. O sea, si él nos va hablando de alternabilidad de verbos rectores, difundir o transmitir. Puede ser cualquiera persona que lo publique en sus redes sociales. Pero lo importante acá en el literal A va a ser la prueba que tiene que ser por evidencia digital. Sepan que acá, pues, si es en Facebook, si es en YouTube, si es en Twitter o cualquier otro de estos mecanismos, corrobora la autenticidad de la cuenta, que es si es de la persona que dicen. La autenticidad se hace por medio de unas solicitudes que la policía y la fiscalía hace a estas compañías, y estas compañías, como registran nuestros datos, entonces ellos mandan a decir así fehacientemente si esta cuenta pertenece a Juan Pérez, pertenece a Glenda Baile o pertenece a tal persona. Con eso podemos tener el primer vínculo, que es autenticidad, y obviamente también las direcciones IP de donde surge el mensaje, y tomar en cuenta también para efectos de la proporcionalidad, supongamos que es un canal de YouTube. ¿Cuántos suscriptores tiene el canal de YouTube para decir, mire, cómo se difundió? O si es una de esas páginas de Facebook, ¿cuántos amigos tiene el supuesto que da las expresiones? Porque eso nos permite a nosotros determinar el impacto que ha tenido la nota. ¿Cuántas también tomar en cuenta acá para proporcionar la pena y si se le pone los 25 salarios o no? Supónganse que está la publicación. Ustedes ven ahí que se ha compartido por 1, por 2, por 3, por 4. Imagínense que hay una publicación que haya compartido por unas 1000, 2000 personas. Entonces, esas 2000, solo esos 2000 de compartir del generador. Y supongamos que de esos 2000 lo han visto más personas, entonces tenemos un campo de afectación a la dignidad de la mujer. Pero este delito en particular, al menos el literal A, nos está dando la indicio de que acá se debe de probar con prueba de evidencia digital. Ojo, no con capturas de pantalla, pero en algunos casos podemos decir, bueno, ¿por qué dan suspensiones con captura de pantalla? Si en la suspensión condicional, si el imputado admite el hecho, admite que él hizo la publicación y no niega que era su red social y que efectivamente él lo hizo, entonces basta con la admisión y se puede dar una suspensión condicional para poder establecer pues las reglas de conducta y la reparación de la víctima. Que ojo, este delito últimamente se nos va por mucha suspensión condicional, porque cuando la víctima está en la audiencia, al menos yo tengo la delicadeza de explicarles que cuando ellas hablan de la multa, cuando hablamos y explico, mire, este delito tiene tanta pena de multa, me fijo en el año y digo, bueno, cuantificable en 300, puede ser de 600 a casi 25 a tantos dólares. Pero le explico a la mujer, esta pena de multa va para el Estado, no va para usted. Entonces, cuando las mujeres escuchan esa situación, es como que dicen, bueno, esto va para el Estado, y yo que he sido la afectada, no me van a dar nada si la fiscalía no ha corroborado prueba de mi acción civil. Entonces muchas mujeres prefieren a veces irse por la salida de la suspensión, porque acuérdense que la suspensión está en la reparación integral del daño. Entonces ellas ahí pueden pactar con el imputado a cuánto, ya sean, yo he tenido reparaciones de 1000, de 3000 dólares, de lo que sea, pero ellas dicen, bueno, pero esto me lo van a dar a mí. No voy a estar esperando a primero estar viendo que el Estado se va a llevar una multa y que a veces los peritajes psicológicos solo dicen que la mujer está afectada y ni siquiera han cuantificado ahí en cuánto puede durar los tratamientos y cuánto cuesta
una sesión. Además, Fiscalía a veces no presenta tampoco la acreditación del daño en la vida de la mujer. Si imagínense, supóngase que es una modelo y la desacreditan y que ha perdido tantos contratos, lo que sea. Entonces, esas cosas a veces, los que estamos en materia penal, sabemos que la fortaleza de la Fiscalía es materia penal y que a veces en la acción civil es poco los medios de prueba que preguntan. Sí, señor Douglas, que pidió la palabra, le escucho. Gracias, maestra. Una consulta. Y en este caso, ¿no fuera lo ideal pedir, digamos, o dar los parámetros para la parte, digamos, la parte de peritaje que se va a realizar? ¿No se podría pedir que se haga la cuantificación por parte del mismo tribunal? Fíjese que como ya estamos en la etapa de vista pública, y eso es una parte del mismo principio acusatorio, cuando ya pasó a la etapa del plenario, las dos acciones ya van en el auto de apertura a juicio y se supone que cada una con sus extremos de prueba con los que lo van a sustentar. Pero cuando ya estamos en el mecanismo de la valoración, solamente vemos que aquí tiene que ver, y nos vamos a pasar que es otro tema que no es de esto, pero que es los peritajes con perspectiva de género. Hemos tenido a veces muchas consultorías, capacitaciones, conversatorios en el cual los peritos tienen razón en decir, yo no soy un ente autónomo. A mí, fiscal o cuando el de instrucción autoriza una pericia, se me tiene que decir cuáles son los puntos de pericia a tratar. Pero si, por ejemplo, supóngase que en el peritaje solo le dicen, identifique si la mujer tiene síndrome de mujer maltratada, identifique si la mujer tiene estrés postrauma. Entonces, el psicólogo solo eso se va a limitar. A veces hemos tenido conversatorios con fiscalía y yo les he dicho todo, si ustedes están aún en la etapa de instrucción, lo que pueden hacer es precisamente solicitar una ampliación de la pericia para que cuando llegue a vista pública nosotros podamos tener ese mecanismo cuantificador. Pero la prueba para mejor proveer, que también está para efectos de vista pública, también tiene un componente que no es buscar, que uno no va a buscar una prueba a tratar de complementar la acusación de una parte, sino que uno puede buscar una prueba diferente para clarificar algo que ha pasado ahí dentro del desarrollo de la vista pública, como por ejemplo, si se me ha entrado en debate la visibilidad o no de un testigo en un hecho determinado, yo puedo decir, mire, para mejor proveernos, vamos a ir a una reconstrucción del hecho, vamos a tomar lo que el testigo ha dicho aquí, lo que tenemos en la inspección ocular, y nos vamos a ir a ver si es verdad que existe esta loma, que hay visión o lo que sea. Entonces, uno ahí puede hacer uso pues, de esos mecanismos, pero tampoco podemos como jueces complementar un dictamen de acusación. Por eso es que la Cámara Especializada ha establecido que que los jueces no nos pasemos a cuantificar eh, si no tenemos prueba al respecto. Veo que sigue René con la mano levantada, o era la misma pregunta. Es la misma mano, perdón. Disculpe. Entonces en eso pues no se puede buscar. Yo nada más estoy dando los ejemplos prácticos de las cosas que pasamos. Luego, para ir terminando, porque veo que el tiempo literal B dice utilizar expresiones verbales o no verbales relativas al ejercicio de la autoridad parental que tengan por fin intimidar a las mujeres. Esto, como bien ustedes mencionaban en el ejercicio, pues forma parte de la vida privada de la mujer y son esas expresiones como esta es una mala mujer, no, si es que a tu mamá no le pidas permiso porque esa bruta no sabe, aquí el que manda soy yo. Entonces, todas esas situaciones que tal vez no le digan tonta, bruta, pero que la desacreditan a ella frente a sus hijos, frente a sus seres conocidos, o vos no sabes ni siquiera lo que se hartan tus hijos. Cualquier situación así puede ponerla a ella en esta situación de desventaja contra la mujer. Ojo, pero también no van a entrar acá cuando el Código de Familia dice que con el cuidado personal y todo es con la anuencia de dos,
una diferencia de opiniones, como que, por ejemplo, el niño quiera salir del país, la mamá dice que sí, el papá dice que no, ¿verdad? O sea, cuando hay diferencia de opiniones que sean razonables, pero que no todo llega al derecho penal, es lo que prácticamente quiero decir, porque sabemos que si alguien no quiere dar permiso, para eso están las leyes de la Lepina, donde perfectamente pueden ir. No todos nos aboquemos que el derecho penal es la última ratio. O sea, aquí prácticamente es desacreditación de ella en su rol de madre, de mujer, hacerla ver que ella no sabe, que no está capacitada para ser madre, ridiculizarla a veces como, supóngase que en una escuela de padres le digan, mire, que ya le dijimos a la madre del niño, no, es que yo soy la que sabe, la que toma las decisiones por mí, esa mujer es una bruta, tonta, y ella no, ni siquiera sabe la boca redonda, entonces ya si lo dicen en otro marco así, la desacreditan por frente al rol de autoridad que ella pueda tener. El literal C, que es el mayormente utilizado y es el que más acusan, que es burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, educativo, comunitario, espacios de participación política, ciudadana, institucional u otro análogo en forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley. Bueno, yo creo que ya vieron la sentencia, ya vimos que el espacio comunitario también entra en la familia, pero no hay que dejar de lado los medios, como siempre digo, probatorios. Cada uno de estos ámbitos debe de ser sustentado como medios probatorios. Yo no puedo llegar a sustentar a una vista pública y decir, fíjese que mi profesor me dijo esto, esto y esto, y solamente con mi dicho. Primero, representación fiscal con las modalidades de violencia deberá de acreditar, y así como lo deberá de acreditar en otros espacios, si es educativo, pues escuela, mi matrícula como alumna, que el profesor está nombrado en ese momento, en esa escuela en particular, que es mi docente, entonces ahí va a probar el ámbito educativo, va a probar la relación de poder o de confianza. Y no solamente basta comprobar los nombramientos o la matrícula, sino que en ese año en particular él tenía una relación en el cual pues me daba clase y que por lo tanto es probable que el hecho se dé. Y obviamente pues ahí con esa prueba documental, más lo que la víctima puede decir, mire, si en clase me vivía diciendo que era una tonta, que siempre que yo exponía decía, ya viene, está con esta burrada o lo que sea. Entonces, eso se va pues debidamente pues a acreditar. Lo mismo cuando sea espacio de participación política, en el cual acreditar, no nos pensemos en la política solo partidos políticos, sino en todo lo que la mujer se puede desenvolver. Tuve un caso que era de una ADESCO, en el cual, saben que las ADESCO pues son pequeñas directivas comunales, había una reunión que se había convocado a la comunidad porque iban a subir una cora a los recibos de agua de esa comunidad porque era un agua privada. Entonces, cuando llaman a la comunidad a la reunión, la directiva, todos tuvieron participación en la reunión y a la señora le tocaba dar el balance económico. Cuando ella estaba dando el balance económico, vino un señor dentro del público, cállate, tal por cual, si sos una ladrona, no te has robado en todas las administraciones que has estado. Entonces la señora Kais y viene, no, y bueno, entonces se armó una especie como de gritos, de burla, o sea, el señor dio la pauta y aquello se armó un barullo. Al final pasó que la señora se sale de la reunión llorando, afectada. Representación fiscal ahí llevó las actas de la DESCO, el acta de la reunión, la lista de los asistentes, porque era un acta. Entonces, con eso aprobaron que ese día existía, que la señora formaba parte de una ADESCO comunitaria con tinta de participación política, porque eran parte de unos representantes ahí, y que el señor aprovecha la situación que cuando todos los directivos hombres hablaron, el señor callado. Cuando la señora habló y dijo, mira, el balance va a ser que vamos a incrementar una cosa, a ella se dirigió que era una ladrona, que no sé qué. O sea, a los hombres no les dijo nada, pero a la mujer cuando intentó hablar y, digamos, burlarla, desacreditarla frente a la comunidad y obviamente pues en la pericia psicológica salía pues la afectación que eso había tenido. Entonces ahí pudimos ver
que no solamente llegar a decir, mire, este viejo tal por cual me insultó, sino pues la modalidad de la violencia, cómo se efectuó. Lo mismo pasaría entonces cuando es en el ámbito de trabajo, porque allí, si yo digo que es en el ámbito de trabajo que me dicen expresiones de violencia, probar que yo soy empleada del lugar, probar que el otro es mi jefe o mi compañero de trabajo, porque aquí pues acuérdense que va poder de confianza, poder como jerarquía y poder por condiciones de género. Entonces, puede pasar también, pues, en esa situación, si yo digo, mire, mi compañero de trabajo, el que me vive diciendo expresiones de violencia, obviamente probar, pues, que los dos, en el momento determinado, forman parte de ese ámbito laboral y que comparten oficina o que comparten horario para poder acreditar, porque muchas falencias a veces que se ha tenido es precisamente que no existen otros medios periféricos para sustentar algunos medios. Y otra situación también es cuando las víctimas, no obstante estar en la vista pública y que les hacen las preguntas, no logran dar o no logran sustentar el hecho fáctico claro. Por ejemplo, vi en una que tuve, ella decía que en un cumpleaños de las hijas, ellos estaban separados, él había llegado y le dijo, dame la niña, y que él se la iba a llevar a celebrar con sus padres. Y como él le dijo, no, espérate que aquí tenemos una celebración, bueno, le había dicho de cosas y expresiones de violencia. El punto fue que desde que la fiscal comenzó a preguntar, hizo preguntas genéricas. Señora, ¿cuánto tiempo estuvo casada con el señor? 14 años. ¿Hace cuánto tiempo se divorció? Tanto. ¿Cuáles fueron los acuerdos? Estos y las hijas a quién le quedan a tal. Y que la pregunta fue tan abierta que le dice la fiscal. ¿Y qué le dijo este señor? Ah, él me decía que yo era, y comenzó la señora a decir cosas, pero nunca llevó la fiscal a la víctima al hecho fáctico del cumpleaños y de la piñata, de decir, mire, si él, y teníamos fecha y todo hasta ahora, según el cuadro acusatorio, que era un 5 de noviembre, que era en tal colonia, que estaban en tal lugar y que el señor había llegado a recoger a su hija y se la llevó antes de que la fiesta, digamos, de la mamá terminara. Eso no lo mencionaron. Entonces, los que nos dedicamos a derecho penal sabemos que ahí no se logró establecer la congruencia del dictamen de acusación con lo que se dijo. Cuando terminó de decir, yo le pregunté defensa, ¿va a repreguntar? No, yo no voy a preguntar absolutamente nada. Entonces, aquello quedó, solamente se acreditó que habían sido casados, que habían tenido un divorcio, que genéricamente el señor, es que él me vivía diciendo esto, pero llegar al punto del momento exacto, del día, hora y fecha en el cual era el cumpleaños de la hija y que él llegó, interrumpió y le dijo de cosas y que tenía, eso no fue mencionado. Entonces podemos ver también que a la par de cada subsunción de un hecho, va el medio probatorio. Y acá, pues, en ese caso, como le digo, lo que había probado Fiscalía obtenía era eh, la constancia sí, la certificación del divorcio, certificaciones de las hijas, o sea, documentalmente estaba acreditado que habían sido, entonces no estaba dando ese ámbito de expareja, pero el momento fáctico propio del momento, las expresiones de violencia, no lo pudo sacar. Entonces, esas son situaciones prácticas que se dan, pero lo que quiero que intentamos que no solamente decir, es mi compañero de trabajo, pruébelo dentro del proceso. Participación política, pruebe que es un partido político, si es diputada, si es que es el grado que usted ostenta en el lugar, si es educativo, que trabajan en el mismo lugar. Porque esto es muy importante porque a veces hay víctimas que nos piden como medidas de reparaciones simbólicas que se les pidan disculpas en el lugar donde se cometieron las expresiones. Entonces a veces he tenido que dar, cuando ellos piden esa clase de reparaciones, que la trabajadora social vaya a la escuela o vaya al lugar de trabajo, se hace una pequeña reunión y el otro pues públicamente pide las disculpas y se levanta un acta y se acredita pues la situación. Literal D, pero antes de pasar el D, veo una manita levantada de José Benjamín, así que le escuchamos.
Buenas noches, licenciada Glenda. Buenas noches. Solo una consulta. Para acreditar ese vínculo en las relaciones laborales de una persona que, digamos, un trabajo doméstico, Ujú. no hay forma documental en la que se pueda acreditar ese vínculo laboral por parte del patrón y todo eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cómo podría acreditar? Porque testigos tampoco tendríamos, sería la misma familia. Sí. Entonces, solo tendríamos el testimonio de esta persona. Ujú. Entonces, no sé con qué otro elemento podríamos hablar cuando hay imposibilidad de acreditar esa relación laboral. Vaya, como aquí la casuística nos va dando los medios de prueba a poder valorar. Cuando yo me refiero que son trabajos formales, donde hay una acreditación de un nombramiento, del libro de entrada que uno llega, de planillas, es fácil probarlo. Pero cuando son relaciones así domésticas, también entonces ahí hay que ver no limitar, sino que lo que la víctima exponga, la relación. Entonces, cada grado, la sana crítica nos va a ir dando, vaya, por ejemplo, en mi experiencia, yo sé que los docentes, las trabajadoras de maquila, enfermeras, puedo probar con una planilla su relación laboral. Pero sé también, como sana crítica, que hay cierto sector de trabajo informal, como aquí también podríamos entrar los ayudantes, por ejemplo, del mercado. Alguien podrá decir, mire, es una señora que todos los días ayuda ahí a vender tomate o a limpiar un puesto en particular. No tiene la acreditación de Seguro Social ni nada de eso, pero ahí vamos a tomar en cuenta si esta relación es un trabajo informal, no tiene un mecanismo de prueba, entonces hay que darle una ponderación más de credibilidad. Eso nos lo va a decir cada caso concreto, pero también en esto de relaciones de domésticas, a veces tengamos cuidado. Hace poco también tuve que dar una absolución porque la víctima cuando sale del lugar, sale y dice, vea, había uno que la había contratado, que era el patrón de ella, quien le pagaba, pero en la casa había un hermano que era el que, digamos, no trabajaba y pasaba, y ese, el que no trabajaba, era el que la pasaba insultando y agrediendo verbalmente. Entonces viene este tipo, se cansa de los insultos, ella decide irse, se va a la Procuraduría y allá, para el objeto de tener su indemnización y su parte, eh, dice, mire, tengo tantos años de trabajar y para acreditar la causa del despido, ella dice, mi patrón me despidió porque me trataba mal. Individualiza a quien le pagaba. Luego se va a ISDEM a decir, mire, el señor fulano de tal me insulta, me agrede. Entonces ISDEM la recomienda y le dicen, váyase a la fiscalía y comienza su acción por expresiones de violencia. En la prueba documental viene fiscalía, ella menciona, y también los acusa en la procuraduría para sustentar justo la relación laboral. Fiscalía pide las certificaciones que allá se habían dado una conciliación. Entonces, cuando tenemos dos documentos auténticos, ustedes saben, yo siempre digo, derecho penal, y aunque estemos en una violencia de género, no vamos a ser pasionistas a ultranzas, porque la favorabilidad nos dice objeto del proceso y prueba es lo que está. Cuando llegamos a vista pública, yo me enfrento con dos documentos auténticos, con uno del juzgado de lo laboral que había certificado y con otro, lo que la víctima había dicho, que en uno estaba acreditando que era el patrón el que le había despedido, le había dicho, que se fuera, que ella ya no servía, bueno, una serie de cosas. Y ahí penalmente me estaba diciendo que era otro sujeto el que ella lo insultaba. Obviamente tuve que aplicar el indubio pro reo, que tengo un documento auténtico que allá por lograr una conciliación individualiza a una persona como los insultos y en el penal me estaba individualizando a otra persona. Entonces,
siempre digo, fiscales o defensores, revisen bien la prueba y también pues colegas jueces, también revisemos bien, no solamente porque el dictamen dice y acredita tal, sino que hay que leer qué es lo que contiene ese documento, porque a veces hay situaciones que lejos de fortalecer la teoría fiscal, la termina de desvanecer. Entonces, hay que tener como sumo cuidado. Veo otra mano levantada acá. Era Lisette, veo que. ¿Alguna pregunta, licenciada Lisette Mejía? Bueno, entonces pasaríamos al literal D, que es impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de formación académica, participación política, inserción laboral o atención de salud. Acá, pues obviamente, pues se tiene que también verificar con prueba de carácter documental cuál ha sido ese proceso de formación académica que se ha impedido, pero con elementos fehacientes. Y la participación política, como que una mujer, por ejemplo, cumpla todos los requisitos, y supónganse que en el Tribunal Supremo Electoral, si es de participación política, le digan, ay, no, es que mire, usted lo trajo en tamaño oficio y es en tamaño carta, la impresión. Entonces, cuando vemos que tal vez a la mujer se le van poniendo un poco más de obstáculos, que a los hombres no se les ponen para la participación, podría, pues, con medios de prueba, fortalecer que sea impedido o sea limitado. Lo mismo pasa con las actividades académicas, porque en este caso yo tuve una expresión de violencia que la mujer decía que en una universidad es que se me niega participar en las becas que ofrecen a la universidad, pero era así genérico. Y en los mismos documentos la representación fiscal acreditaba que precisamente había empezado como tutora, luego pasó a ser docente y que el grado de doctorado que ella tenía precisamente era por una beca que la universidad le había dado en el extranjero y llegó una carta compromiso donde decía que cuando regresara al país tenía que trabajar no sé si 4 años en la universidad. Bueno, pero cuando dice, es que no, después de eso han habido más ofertas de becas y a mí no me participa. Esta era la expresión de violencia, pero ¿qué faltó ahí como medio probatorio? Si yo, por ejemplo, estoy diciendo, supongan que ahorita en el mes de octubre viene una beca de derechos de género en Colombia y vengo yo, participo y la corte no me da permiso de ir. Entonces en ese momento me dicen, no, no le damos permiso de ir. Yo puedo acreditar y decir, mire, aquí están las convocatorias, cumplí los requisitos, cumplí la selección, no me dejan y me están impidiendo que yo me prepare, etcétera, etcétera. Pero hago ese binomio de acreditar cuál ha sido el proceso específico que se me ha impedido participar y que se me ha impedido por causas, obviamente, de desprecio y de misoginia. Porque, pues, si son causas presupuestarias, obviamente va a ser ni para hombres ni para mujeres que vayan un momento, pero sino que, por ejemplo, estamos tres y de los tres, los dos hombres van y la mujer no va. Entonces, en esta que les digo, de esa universidad, también fue una absolución porque no se plantearon específicamente cuáles eran los procesos en los cuales a la mujer había tenido o no había tenido una participación. Vamos con Dania, ¿qué nos quiere decir? Y después con María Magdalena. Buenas noches, licenciada y compañeras. Una consulta, licenciada, en el caso del delito de expresiones de violencia, ¿qué sucedería en un caso en el cual un hombre realiza expresiones contra una mujer, pero no directamente, sino por medio, por ejemplo, de otra mujer? Actuar por otro sería ahí. Acuérdese Sí. que en el derecho penal existe esa modalidad también de actuar por otro, en el cual esta mujer que está, o sea, es como, aquí no es como la inducción al suicidio, que es planear y determinar que el otro tome la decisión de matarse, sino que acá es cuando actuamos por otro, se utiliza la persona como un medio para cometer el hecho delictivo. Obviamente tiene que existir una subordinación
siempre entre esta persona y la que pone como actuar. Supóngase que es para hacer un cuadro así de teoría de poder. Ahí está, digamos, el esposo. Está la hermana de él, por así decir, y la esposa. Entonces, como que quiera, no, mejor vámonos a un ámbito laboral, donde esté el jefe, o así con el organigrama como en el que hay en los tribunales, ¿verdad? Que está un juez hombre, una secretaria mujer y una colaboradora mujer. Entonces, en vez del juez de decir él directamente las cosas así de peyorativas, viene y le dice a la secretaria, como tiene un poder de mando, vaya y dígale esa tal por cual que esto no sirve, que no sé qué, que no sé qué, y se lo dice textualmente con esas palabras. Y yo me quedo en la puerta ahí viendo. Entonces la otra, en vez de decirle, mira, corregí el proyecto, que omitiste acá los hechos, la relación fáctica, pues decir, mira, dice acá el señor fulano de tal, pues que vos sos esto, aquello, lo otro, que es lo dunto, Entonces ahí también podemos ver esa relación. No es algo imposible porque los hechos fácticos se pueden dar. Entonces, si de prima a primera alguien en la investigación sale, si una mujer le dice a otra una expresión de violencia y no se determina esa modalidad, alguien puede decir, no, archivo este caso porque es de una mujer, problemas entre mujeres, chambres de mujeres y esto no entra en el delito. Pero si después vemos lo cíclico y le damos ponderación a eso de actuar por otro, podría perfectamente en un momento determinado actuar, porque acordémonos que también el mismo patriarcado, que es el que ha tenido las herramientas y el machismo todo este tiempo para actuar en contra de una mujer, al verse muchos hombres que están siendo sancionados, esto puede pasar como, voy a hacer el símil como las extorsiones. ¿Recuerdas cuando comenzaron a decir que a los menores de edad no los no los podían procesar? Comenzaron a mandar niñitos a las tiendas a recoger, a dejarlos anónimos y a traer las extorsiones para que los adultos no se pudieran ver. Cuando comenzaron a ver que entonces, no obstante eso, también lograban verificar la estructura y llegaban a la extorsión, comenzaron entonces después a hacer los famosos depósitos por teléfono, por transacciones de Tigo Money y por cosas así. Luego cuando vieron que sí, que se podía llegar a la extorsión así, que a las mujeres a mandarlas. Entonces, esto del actuar por otro o de utilizar a las personas como ese medio fin para conseguir, no es una idea descabellada pensar que para no verme afectado, pues a esta otra que está en mi grado de subordinación, la pongo a que le mando a decir las cosas con esta y podría pues darse el caso. María Magdalena, veo que tiene la mano levantada. Gracias, maestra. Yo quería comentarle en relación al artículo 55, el literal D. A mí me comentó una persona bien cercana, bueno, ella es empleada pública, dentro de eso pues se sabe que uno tiene derechos y obligaciones. En este año ella se iba a graduar de una maestría. Viene y le pide permiso a la coordinadora y ella le impidió, se lo negó. Viene la persona, habla con la universidad y le dice si le pueden dar el título por separado y le dice que no están haciendo graduaciones individuales y de hacerse tendría un costo económico. Bueno, la persona se va a su jefe superior del trabajo y él le da permiso, mientras que la coordinadora se lo impidió, se lo negó. Entonces, al final ella no fue. La pregunta es, como es una relación laboral, ¿podríamos caer en este caso de una expresión de violencia contra la mujer que realmente se vio impedida a no poder recibir su título de maestría porque no le dieron permiso? Si el que no le dio permiso fue un hombre, podría ser limita, porque no lo ha impedido porque el estudio lo ha terminado, pero lo que ha limitado o obstaculizado es que ella tenga precisamente el documento acreditativo, que podrán decir, mire, lo puede ella ir con un trámite atrás, porque hay personas que tienen la voluntad, pero ellas tendrán sus motivos de no presentarse y después ir a traer. Pero entonces ahora cuando nosotros nos vamos al aspecto del
del desprecio y de la misoginia, miren, yo he sido feliz cuando me ha tocado graduarme y cuando me ha tocado recibir mi título. O sea, son años de esfuerzo que uno pasa estudiando y ahí voy feliz. Me arreglo, compro mi vestido y voy y celebro si es posible, porque me ha costado a mí años. Entonces, y ahí está mi foto, que la vivo recordando. Entonces, eso para mí es recordar buenos momentos, recordar con mi familia, con mis amistades. Son algo que uno se lleva, que es una satisfacción personal, lo que uno va a un acto de graduación. Entonces, que a una mujer, que a alguien se le limite, que tenga el deseo, se está afectando en su autoestima. Si fue un hombre, así como el que no va, que le descuento y todo lo que sea, la graduación no va a volver. No va a volver ese día, no van a volver ese momento con sus compañeros. A lo mejor podrá ella incorporarse a otra, pero le han impedido tener su acreditación, o sea, le han obstaculizado tenerla, porque sabemos que cuando uno la tiene, tiene que llevar el título, autenticarlo que al ministerio, de ahí que se arregla estas relaciones exteriores como sea para tener todas las apostillas. Pero en este caso en particular, eso le daña la psiquis a una persona, que si yo sé, si es mi decisión no ir a un evento, no pasa nada. Pero si es por interpósita persona que se me está negando, obviamente eso afecta pues a una mujer y la limita. Entonces sí podría ser, pero como usted me mencionaba que era una coordinadora mujer, ahí sería pues más algún tipo de alguna sanción administrativa si ella lo quiere poner por un clima organizacional. Pero si fuera un hombre que le impide ir, entra en la expresión de violencia, de impedir, limitar y de obstaculizar esa participación en la formación académica de la mujer. Y obviamente podrá alguien decir, no sé, los ciclos ya están terminados, pero el acto de graduación es la culminación de la formación académica y obviamente pues es algo trascendental en la vida de las personas. Entonces sí creería que puede entrar si es un hombre. De ahí está otra situación. El literal es porque también se nos hemos ido en el tiempo, exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional. A veces hay situaciones que no denuncian, que no son expresiones así como de violencia verbales, porque esta modalidad, por eso, si lo dicen en el instante, de mera actividad. Hay modalidades de hacer cuando elaboramos un cartelito, un meme, escribimos algo y lo publicamos. Y hay estas acciones como impedir, limitar, que son acciones o conductas o comportamientos que van tendientes pues, a que una persona no se realice. Pero cuando vemos acá a veces exponer al riesgo inminente, no es que nos van a llevar acá, mire, le dice vieja, zorra, puta, etc., sino que, por ejemplo, supónganse que la mujer ha ido a ver a la vecina que está enferma. El hombre se enoja y que qué anda haciendo aquí en la calle, pone llave a la puerta. La mujer no puede entrar a la casa. Estaba de tocar y tocar. Entonces, esa situación es primero, le está demostrando que ella no llegó temprano a la casa. Le está demostrando que él es el dueño de la casa y él es el que pone los horarios. Con ese mensaje, imagínense que todas las vecinas del pasaje y todos pasen y vean, ahí está la Glenda afuera, lloviendo, que todo mundo iba a tocar y tocar y la gente de repente vea las luces encendidas. Entonces hay gente, entonces esa murmuración, eso es una exposición de poner en riesgo a la mujer. No van a decir, mire, es que le dijo eso, pero el mensaje simbólico que está mandándole a ella es, saliste de vaga. Por eso yo cerré la puerta y me importa un comino que quedes en la calle, expuesta a lo que pueda pasar. Lo mismo puede pasar cuando de repente están en una discusión así como dentro de su casa, vemos a las mujeres en camisón, en pijama y las sacan a la calle. Incluso yo he tenido casos donde le han dicho, vaya, camina, anda, si tanto te crees que te quieres ir,
3, 2 de la madrugada. Ay, anda, salite. Y los hijos, no, papá, que no la, que mire, que me, no, que está en mi casa. Y viene cuando la mujer iba, ni modo, agarró valor y iba caminando. Corre con la esquina a jalarle el pelo. Y entraste, vos tonta, tal por cual. Entonces, imagínense, estar en esa situación, eso es lo que nosotros decimos, exponer a la mujer a una integridad física. Supónganse que de repente también anden en un supermercado, tengan una diferencia por una cosa de un súper que compra. Y de repente, o sea que vos no me respetas mi lugar. Agarra el carro, el hombre se va y la deja a ella sin dinero, en pleno centro, sin ni siquiera para tomar un taxi ni nada. La cartera le queda a la mujer en el carro, ni siquiera puede llamar por teléfono. Y es de noche. También esas son situaciones de una expresión de violencia porque no me hiciste caso, es mi carro, es mi patrimonio, yo te puedo dejar abandonada donde me dé lugar. Y ahora no podemos decir abandonada como perro porque hasta eso es delito ahora con la ley de maltrato animal. Entonces no podemos usar en espacios académicos ni esa situación que antes de, ay, como chucho, lo dejen en la calle. No, hoy no, porque también eso está tipificado como delito. Entonces no podemos hacer ahora esa comparación. Pero ese hecho de dejar a veces a mujeres así, a la deriva, también es una expresión de violencia porque es demostración que él es el dueño del patrimonio. Solo quiero poner un ejemplo y después le doy la palabra acá a Gabriel, que veo que está pidiendo la palabra. Un caso que yo tuve, de así que también me lo quisieron plantear como riesgo inminente y yo di absolución y se lo voy a explicar por qué. Vaya, eran unas mujeres que eran vigilantes del centro penal. Entonces, en los contratos que ellas han suscrito, además las que son vigilantes y que forman parte de los custodios del centro penal, ese de por sí es un trabajo de riesgo, como lo es la Policía Nacional Civil y como lo es también traslado de reos. Entonces, en ese caso, había habido un problema de acoso laboral y ellas decían, y nos pone turnos y nos manda tal garitón. Entonces, habían querido enlazar como una expresión de violencia de riesgo inminente. Pero en los contratos que la Fiscalía presentó, prácticamente a las mujeres que entran a ser custodia del centro penal no van a cuidar angelitos, no es una guardería en primer lugar. Tienen preparación pues, de armas y de cómo controlar una situación. Y dentro del trabajo está que a veces pueden rotar vigilando a las personas que ingresan, haciendo las revisiones, pueden estar haciendo requisas a los reos y pueden estar haciendo esa parte de las rondas en las esquinas. Entonces, el trabajo de ellos era un trabajo de riesgo. Las indicaciones que, independientemente que hubo una situación de acoso sexual ahí y que el señor salió condenado, pero la modalidad de empleo eh, conlleva ese riesgo como tal. Entonces no era una expresión de violencia porque era parte del trabajo. Eso está como que nosotras, las mujeres juezas, digamos, que nos exponen a un riesgo cuando nos toca ver una clica de pandillas o cuando nos toca ver entonces decir, ay, mira, la Corte Suprema nos ha mandado este riesgo, una expresión de violencia y a mí solo denme conciliaciones civiles porque ahí estoy bien. Entonces creo que hay que ver cada caso en concreto. Bueno, doy la palabra aquí a Méndez Quijano. Buenas noches, maestra y Buenas noches. compañeros y compañeras. En el ejemplo que se ponía cuando la esposa o la compañera de vida de un hombre está, digamos, bueno, usted decía, llega tarde a la vivienda y le cierra la puerta con llave, etcétera, etcétera, se me ocurre un ejemplo. Sé que varía la causística, pero quisiera saber como su criterio en el caso que a las personas que este señor le cierra la puerta son a sus 2 hijos, un hombre y una mujer. No sé si habría algún tipo a través de la lepina, en el caso que fuesen adolescentes, que los protegiera, o por un lado se va a proteger
digamos, a la joven por medio del delito de expresiones de violencia contra las mujeres y se dejaría desprotegido al joven por no ser sujeto de derecho? Mire, yo voy a contestar con base a la ley. No tengo la LEPINA aquí a la par para dar una respuesta y tampoco he estudiado la ley Crecer Juntos para dar una respuesta en ese sentido. Pero en el dado caso de si son dos hijos que se han ido a una fiesta y llegaron tarde y los exponen ahí y quedan, obviamente, pues, para la chica sería una expresión de violencia de un riesgo inminente. Él, como ya sabemos, no puede ser parte de una expresión de violencia contra una mujer porque, vaya, también veamos la situación. Queda una pareja de 16, 17 años, ¿verdad? Que no han cumplido los 18 años. ¿Quién corre más riesgo en la calle? La mujer, porque la chica sí puede ser violada. Si pasa algún maleante, a lo mejor puede decir, ay, denme sus celulares, los asaltan. Pero el tipo puede decir, a mí solo me asaltaron, pero la chica corre el riesgo de que la pueden violar y le pueden despojar de su medio patrimonial. Entonces las mujeres siempre estamos en una situación de desventaja, ya que el delito, pues, la tipificación va para la mujer. En el dado caso de lo que sería el menor de edad, aquí podrían entrar la figura como de abandono, aquel de abandono de menor, porque no deja de ser menor hasta que no cumple los 18 años de edad. Entonces, podemos buscarle otra especie de figura también delictiva. Es más, hasta la Cámara lo ha dicho cuando hacemos las interpretaciones, si en el dado caso llega a existir otro tipo penal que puede absorber expresiones de violencia y que el más complejo pueda tener una sanción un poco más de gravedad, entonces sería como abandono de los menores en esta situación. No lo va a decir la casuística, porque también dejar a dos chicos porque tal vez cumplieron algo a la deriva de la calle, en estos tiempos que estamos viviendo, prácticamente pues los exponen a un riesgo totalmente inminente. Tuve también un caso de unos chicos que los padres estaban divorciados, entonces se encontraron en una fiesta de graduación y cuando él ve a la hija, imagínate, ya ni siquiera vivía con la chica, pero lo primero que le dice siempre frente a todos los compañeritos ahí, qué gorda estás, si es que sos igual que tu nana, te pasas hartando como chancha. Miren, aquella criatura, una niña de 16 años, que le dijeran eso, su papá, que estaba con su nueva esposa, con todos sus compañeritos, obviamente fue un trauma. Y miren, o sea, cuando uno ve los documentos, ¿verdad? En papel y los tenemos en la vista pública, si más chancho parecía él, o sea, él sí era el gordo, él sí era eso, la niña era una niña de 16 años en crecimiento, pero entonces uno ve, o sea, uno no espera que un padre le diga eso a una hija solo porque la niña sí se parecía físicamente mucho a la mamá. Pero decirle frente a los compañeros, gorda, chancha, pareces marrana, igual que tu nana, solo hartando te pasa. Y porque la niña, ¿saben cuál fue todo lo ofensalón? Que se había quitado los zapatos porque no los aguantaba por estar bailando. ¿A quién no le ha pasado eso, que los zapatos le aprietan? O sea, pero vamos pues a la exposición del daño que le pudo ocasionar a la menor y el señor pues salió condenado. Y lo que me gustó de la muchachita empoderada, que ella dijo pues que quería que el papá le pagara $5,000 por esa ofensa. El señor los tuvo que dar. Así que, digo yo, Cipota bien empoderada salió. Y fíjense que todos los tratamientos psicológicos, también reparatorios, me los hizo. Y cuando yo veía los avances, una aceptación con su cuerpo, con su crecimiento, entonces da satisfacción ver esos avances de que aquel hecho que le había afectado, yo ya la dejé quizás como para entrar a la universidad. Una chica pues totalmente diferente a como llegó en los informes periciales. Lo otro acá, literal F, que es el último literal, que es mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios públicos. El hecho acá de compartir de personas, dice, mayores de edad, deberíamos de entender que de mujeres, aunque el legislador no lo ha establecido acá. Porque si el acápite de expresiones de violencia contra las mujeres
mostrar y compartir fotografía, obviamente me da la idea de que tiene que ser la imagen de una mujer adulta mayor en espacios públicos, porque sabemos que, y el legislador acá, miren, que deja como duda, porque hay otros delitos también en las leyes de informática, con el Código Penal, también de esto de situación de pornografía, no nos dice si la mostrar o compartir va a ser con revistas, con fotografías o con medios electrónicos. Entonces, este acá nunca se me ha presentado un proceso, pero cuando se presente o se presente la modalidad, puede tener por concurso aparente de ley que pueda reñir con delitos que están en la ley de delitos informáticos y conexos y así como otros delitos del Código Penal. Porque para cualquier defensor puede decir perfectamente que le conviene, si es de corrupción de menores, que es presentar algo. Ah, mire, mejor me voy por una expresión de violencia porque es una pena de multa y no hay sanción de prisión. Y sabemos que en los otros delitos de pornografía sí hay sanciones de prisión. Y además, si nos vemos, también puede reñir con el mismo delito que está acá, mire, que es el 51, que ese está en la misma ley, que dice que quien publicare, compartiere, enviare, distribuyere o exhibiere material pornográfico utilizando recursos informáticos, electrónicos, redes sociales, tecnologías de la información y la comunicación o cualquier otro medio de comunicación, bueno, la prisión será de 5 a 10 años. Entonces aquí el legislador en este acápite sí creo que se quedó un poco corto en la tipificación porque pareciera que el 51 es compartir por medios tecnológicos y que acá es mostrar en papel, pero no me lo dijo, sino que es mostrar o compartir pornografía. Nunca se me ha dado un caso de eso. Sí considero que aquí, en este F, no hubo una claridad de la descripción como del tipo penal, porque puede dar lugar a que se apliquen otras figuras delictivas. Bueno, así nos hemos llevado las 2 horas. Disculpen, pero yo pensé que con 3 delitos nada más damos por concluidos los análisis. Si tienen una pregunta, pues también estoy. Si no, pues esperaría sus exámenes, las actividades que han logrado pues subir. Poco a poco las voy a ir calificando. Basta con que uno la suba del grupo para que se puedan, porque ya hubo un error con algunos. Vi que varios la han subido y que, por ejemplo, alguno me subió cierta información limitada. Vino otro mismo grupo, amplió la información. Entonces, voy a hacer, digamos, como indubio pro estudiante. Yo voy a calificar el que le ampliaron la información, ¿verdad? Pero que no se me confundan, pues con uno basta. Miguel Elías, veo que ha preguntado, levantado la mano. Sí, maestra, solo agradecerle por la clase, pues muy interesante, la verdad, pero fíjese que tal como usted muy bien mencionaba, unos compañeros me mencionaron que ellos ya tenían evaluado el foro 1 y la tarea 1, pero a mí no me aparecía, a él sí, pero ahí vamos en los nombres, pues. Solo Sí. eso es mi duda, más nada, licenciada. No, sí, ya con uno y después pues, poco a poco se van a ir actualizando ahí en la plataforma. Excelente, muchas No gracias. se preocupe. Bueno, si no hay, disculpen, nos tomamos casi las 2 horas. Si alguien más quiere compartir y si no, pues damos por terminada. Cualquier cosa, pues dice acá, perdonen, Lizeth Mejía. Mi pregunta va encaminada en que si el derecho penal es la última ratio en un proceso de expresiones de violencia donde la víctima y el imputado son pareja o hermanos, y si la ley lo abarca lo privado, si las expresiones han sido insultos, se podría sobreseer e iniciar un proceso de violencia intrafamiliar y dar medidas de protección a la víctima, y más con lo que usted mencionó sobre violencia económica que no se logró acreditar y se absolvió. Si se da un sobreseimiento definitivo en materia penal, ese hecho pues ya causó cosa juzgada. Cuando yo digo, si no se ha dado, mejor primero inicianlo por violencia intrafamiliar y después saben que violencia intrafamiliar tiene un artículo que dice, si no, pues pase a lo que sería derecho penal, el artículo 25, pero del derecho penal a pasarlo después a un derecho administrativo casi sancionador, no sería como lo recomendable.
creería que no se puede estar sobreseyendo en materia penal y después estar pasando a violencia intrafamiliar. Sino pues que el juez de paz en un inicio pues se declare como incompetente, que no se puede dar la acción o lo declare atípico, pero no se podría estar sobreseyendo. Pero sí el derecho penal busquemos que sea la última ratio y no la primera, porque a veces por materia probatoria podemos perder un caso y en violencia intrafamiliar es otro sistema de valoración de la prueba. Bueno, les agradezco mucho, entonces no les quito más tiempo, sé que ha sido algo cansado y bueno, sorry, pero no se preocupen por el examen, como les digo, les doy libertad para que ustedes me acrediten, no me acrediten y tengan esa libertad porque lo que a mí me interesa es que sepan identificar las figuras. Que en su actuación, más que todo en este diplomado, que cuando estén frente al trabajo con las mujeres, puedan saber diferenciar un homicidio de un feminicidio, si les piden un procedimiento abreviado, saber fundamentar una expresión de violencia, una difusión de pornografía y cualquier otra de las dudas. Así que les agradezco la atención prestada hoy sí y pasen buenas noches y disculpen pues el abuso de la hora extra. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, maestra. Buenas noches. Gracias, igual. Gracias, Buenas maestra. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Igual, maestro.